Hablemos de la música secular. Esta es una pregunta que me han hecho varias personas y hace unos días subí ayer de hecho unas canciones porque estaba haciendo ejercicios y son canciones seculares. Y alguien me preguntó, bueno, pero ¿cómo es eso de que la música secular, eso es del diablo? No escuche nadie, eso es pecado. Entonces, la pregunta ¿es pecado escuchar música secular? Hay personas que han contestado esto de maneras fantásticas. Uno puede buscar mucho de esto en YouTube. Pero bueno, ya que me preguntaron, le pedí a un invitado especial, el más guapo de todos, que venga y nos cuente cuál es su opinión con respecto a la música secular. Entonces, voy a empezar contigo, si quieres, Steph, y luego yo puedo añadir lo que yo tenga que añadir, porque posiblemente va a ser poco, porque tú siempre lo dices todo. No tanto, pero... Bueno, primero hay que definir términos. ¿Sabes qué? Sostener lo que voy a traer el trípode, porque la vez pasada yo todavía tenía que sostener y estaba cansada. Entonces, primero, sí, hay que definir términos. Entonces, a la persona que me estuviera preguntando, yo le preguntaría, ¿qué entiendes por secular? Entonces, música secular es... ¿Qué? Es música hecha por no cristianos o música con contenido que no es alabanza o adoración. Entonces eso... Limpiando la camarita, chiquillos. ¡Ay, vio qué diferencia! Es como que le pusieron anteojos a la cámara. Ahora sí. Muy bien. Perdón, chiquillos. Ya veo que esto es live. ¿Sí? Eso no me lo dijiste. Pensé que lo estábamos grabando. Entonces, ¿qué se entiende por secular? Si secular se entiende por contenido que no es alabanza, entonces eso significaría que música hecha por cristianos que no es cantándole al Señor, entonces eso sería pecaminoso, o eso cuenta como secular, o simplemente música hecha por personas no cristianas. Entonces esa es la primera pregunta. Luego también preguntaría si decimos que música secular es música hecha por personas que no son creyentes, no son cristianas. Entonces le preguntaría a la persona, ¿crees que, no sé, qué piensas entonces de otras formas de arte hechos por no cristianos? ¿Sería pecado tener pinturas hecho por no cristianos? ¿O qué tal usar cosas como tecnología hecha por no cristianos? ¿O qué tal andar ropa hecha por no cristianos? Entonces no creo que se puede ni se debe, realmente no me parece válido simplemente aislar la música. Como bueno, la música entonces sí, vamos a tomar eso y música que se hizo por artistas no cristianos, eso sí es pecado, eso no está bien, pero otras cosas sí está bien, no importa quién lo hizo. No me parece
O sea, es inconsistente. Sí, ese es es el asunto. inconsistente, Que creo tenemos yo. que pensar en cuando hay un argumento, ¿verdad? Tenemos que pensar, ok, ¿cuál es la consistencia de tu argumento? Y si vas a ser consistente, entonces eso quiere decir que vas a tener que ver las otras formas de arte y decir, sí, nada de esto está bien, a no ser de que sean, ¿verdad? Cosas que sean específicamente cristianas. Sí. Entonces, empezando por ahí, ya eso va a dirigir la conversación, porque no creo que haya una respuesta sencilla como que, no, la música secular no es pecado, o sí lo es, porque depende de qué se entiende, o sea, qué entiende la persona que está haciendo la pregunta, o qué entendemos nosotros cuando estamos estudiando el tema bíblicamente. Aparte de definir los términos, la manera en que yo me guiaría bíblicamente para responder la pregunta sería 1 Corintios 10:31, que dice, en mis propias palabras, lo que sea que hagas, hazlo todo para la gloria de Dios. ¿Okay? Si no puedes hacerlo para la gloria de Dios o de manera que honre a Cristo, entonces no lo hagas. No importa si es escuchar música o crear música o comer o beber, que es lo que Pablo usa ahí específicamente, o lo que sea. Vestimenta, cómo nos vestimos, ¿verdad? Y luego diría, lo más importante es ¿cuáles consecuencias tiene? O sea, la música secular o no secular, ¿qué es lo que produce en uno? ¿Qué tipo de sentimientos y pensamientos produce, saca, ¿verdad? Fomenta? Y si, de nuevo, no es algo que es beneficioso para el creyente o la creyente, para la santificación y para una vida santa, entonces yo diría que no se debería hacer, ¿verdad? Así de sencillo, en todo Ámbito. Sí, todo ámbito. La diferencia es que no todo el mundo tiene la misma cabeza, ¿verdad? Y el mismo corazón. No todo el mundo tiene las mismas tentaciones. Para mí, ir a un bar, por ejemplo, es cero tentación. Yo puedo ir, sentarme a un bar, tomarme una margarita, salir y estar feliz y tranquila y no pequé. Para otras personas podría ser gravísimo siquiera poner un pie en un bar. Entonces, eso es lo mismo por ejemplo, con la música. Hay música que, por ejemplo, para mí, yo escucho mucha música que a mí no me producen nada, ¿verdad? Pero, por ejemplo, digamos que fuera una mujer soltera y anhelo tener esposo. Y lo único que escucho es música plancha, como decimos los ticos, ¿verdad? Es decir, este amor Romántica. eterno, ¿verdad? Y entonces, bueno, que eso no trata de amor de novios, pero bueno, no importa, el punto es que ustedes me entienden, que no se trata, digamos, es música que realmente yo no necesariamente, como mujer casada, yo escucho cualquier canción y a mí no me afecta, pero a una mujer que no es casada y que está anhelando esposos y está escuchando esa música todo el tiempo, posiblemente se va a sentir como un perro, todavía más, porque no tiene novio ni marido. Entonces quizás es mejor para ti evitar esa música. ¿Para qué te vas a prestar en una situación? Lo mismo pasa con las pelis, ¿verdad? O sea, si sos soltera o soltero, y los libros, exacto, ¿para qué se va a poner a leer las 50, ¿cómo es? Los 50 grises de Grey, ¿cómo se 50 Shades of Grey, que además nadie lo debería leer. Pero bueno, otras cosas como, no sé,
sí, películas chick flicks, ¿verdad? De románticas. Y una no está casada y entonces el día más depre pone la película chick flick y está todo triste porque, ay, Dios mío, ¿verdad? Yo no tengo novio. Y eso es lo que va a producir aunque uno no quiera. Entonces, ese es el asunto. Y sí es, en términos generales, esto es un asunto de la conciencia de cada quien, ¿no? De cada cristiana y cada cristiano. Sin embargo, no, o sea, ese asunto de conciencia y la decisión no tiene que ver solamente con uno mismo y cómo me afecta a mí. Porque para toda decisión de la vida, siendo creyentes, deberíamos tomar en cuenta los dos mandamientos principales, ¿verdad? Amar a Dios con toda mi alma, espíritu, fuerza, mente, o sea, con todo mi ser, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Y entonces, cualquier decisión hay que tomar ambas cosas en cuenta. Estoy amando, honrando a Cristo al hacer esto, al practicar esto, y estoy amando a mi prójimo con hacer esto. Estoy hacer esto públicamente, digamos, va a ser pie de tropiezo para alguien, aunque no lo sepa. Y de nuevo podemos hablar de Pablo en 1 Corintios, donde dice, si comer carne hace que mi hermano tropiece, entonces me hago vegetariano. Así de radical, ¿verdad? Con tal de no ser piedra de tropiezo para nadie. ¿Y qué significa ser piedra de tropiezo? Significa hacer de alguna forma o de alguna manera influenciar a alguien para que peque. Y no, eso no tiene que ser a propósito. Puede ser por accidente. Pero esas son las cosas que hay que tomar en cuenta. Sí, lo cual, digamos, a mí me pone en una posición difícil. Por ejemplo, digamos, yo he compartido con ustedes la música que yo uso para hacer ejercicio, que Richie estaba diciendo que no se ve haciendo ejercicio con Marcos Witt. Me pareció demasiado bueno. Pero tal vez entonces, no sé, ¿te parece que no está tan bien que yo comparta con mis amigos de Instagram la música que yo puedo usar, digamos, aunque sea, de hecho, yo soy cuidadosa en lo que comparto, friends, o sea, digamos, la música que yo compartí no tiene malas palabras, no es explícita, ¿verdad? No tiene temas como que a mí no me, ¿verdad? Por ejemplo, compartí Bye 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 de NSYNC y ABBA, por ejemplo, y MC Hammer, ¿verdad? Can't touch this. ¿Verdad? Entonces, son canciones que son, ¿verdad? Divertidas, pero no son ahí cosas que yo creo que tal vez no es tan bueno. Pero entonces, ¿te parece que, digamos, en una posición como la mía, es mejor que ni siquiera comparta que escucho música secular? Creo que no deberías compartirlo sin antes pensarlo muy, muy bien. Y tomar lo que acabo de explicar en cuenta. Si lo vas a compartir, ¿por qué? Porque ahora, o sea, ya a estos niveles, Oh my God. uno no puede simplemente hacer lo que le dé la gana sin pensar, siendo creyente. Porque tu prójimo ahora son 14,000 personas. O sea, van a estarte escuchando, leyendo, viendo. Entonces, tienes la responsabilidad ahora de pensar, bien, ok, quiero compartir esto, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Cuáles efectos podrá tener? Que la gente tenga buena música para hacer ejercicio, es lo que yo pensé. Muy bien. Sí. Porque es difícil a veces hacer ejercicio sin música que lo pompea a uno. Bueno. Y ser pie de tropiezo no significa Tampoco. no
Voy a traerle la comida, está desesperada. Sí, ser pie de tropiezo y ofender no son lo mismo necesariamente, porque uno puede abrirse y ser transparente en algo como esto, enseñando y queriendo mostrar a las personas que hey, sí, yo soy cristiano y así vivo mi vida y escucho esto y creo que está bien, mi conciencia está limpia por estas razones y quiero compartir esto. Y si alguien se ofende, bueno, está bien, pero eso, que alguien se ofenda porque creció o está en un ámbito cristiano muy, muy rígido o muy legalista, que no está bien usar maquillaje, y ella aparece con maquillaje, entonces, bueno, eso me ofende. Bueno, ok, entonces te ofendió. Y eso no significa ser piedra de tropiezo, necesariamente. O sea, no hay que confundir esas dos cosas. Porque si se trata de nunca ofender a nadie, bueno... No puede vivir. Sí, no puede salir en público. Sí. Porque para alguien, algo que estás haciendo va a estar mal. No, y si no sales en público, ofendes a los que quieren verte. O sea, sí, no se puede vivir así tampoco, sí. Pero sí, entonces, sí, yo diría la letra de las canciones, Marielos. Sí, yo creo que es bueno, digamos, considerar, ¿verdad? Que las, Vivi, qué linda, que las letras sí tienen demasiada de sabiduría en Estefan. ¿Y Alejandra qué? Alejandra, cero a la izquierda, ¿ah? Solo a usted le echan flores. ¿Ah? Me estaba hablando y ahora ya lo perdiste. Bueno, entonces lo que estaba diciendo es que las letras son importantes, sí, claro. O sea, digamos, hay música que a mí me encantaba cuando no era creyente. Por ejemplo, a mí me encantaba Tool, que es una banda secular, súper secular, medio ateos, tienen una canción en medio particular, ateos. No, bastante, sí, ¿verdad? Sí. Son sí. re ateos, sí. Muy claramente y explícitamente anti Jesús. Sí. O sea, tienen una canción antiteo. Sí. No solo ateo, antiteo. Sí, tiene una canción particular que, es más, todavía si yo pudiera la escucharía porque es demasiado buena musicalmente hablando, pero la letra es literalmente en contra de Cristo. Y, o sea, es como, no, o sea, no voy a escuchar eso. No, porque, o sea, ofende a mi Salvador. Hay otras cosas que en realidad también a veces uno escucha, por ejemplo, no sé, Despacito, por ejemplo. Esa canción es pegajosa, es buena y todo, y al mismo tiempo tiene una letra que tal vez no es tan buena. Entonces si la letra honra a su creador o no, esa es la pregunta. Entonces tampoco tenemos que ¿qué es esa? ¿Qué iba a decir? Bueno, sí, tampoco hay que engañarnos. Y como pensando, bueno, es que esta canción, sí, la letra nada que ver, pero como no me produce nada malo, entonces lo voy a escuchar. O sea, no, hay canciones que simplemente por lo que dicen son yo tengo que decir que, o sea, hablamos de esto, no somos perfectos, o sea, Estefan y yo a veces escuchamos canciones que no son súper ideal, ¿verdad? Perfectas. Cada quien tiene que poner su propio límite, yo creo, pero en realidad tratamos de ser cuidadosos, ¿verdad? Y hay cosas que incluso canciones que ahora escuchamos, que nunca le hemos puesto atención a la letra, y un día la escuchamos con más atención y nosotros, uy, mira lo que dice, como, a la long, ¿has escuchado esa? A la long. Esa canción es
terrible, tiene pésima letra y es como súper sexosa y así, y nosotros, sí, ma, esa vara mejor, ¿verdad? Entonces, a veces... Eso es Marco. Sí, Marquito, podemos aplicar lo mismo Sí. para películas. Sí, Marco. Totalmente. Podría ser la música un ídolo. Bueno, como a mí no me ofende tanto la violencia, el sexo, entonces, bueno, yo veo cosas que son sexosos y demasiado violentos y los disfruto. Ok, bueno, si realmente crees que el Señor los disfruta también. Algo que lo está deshonrando con lo que glorifica. Porque eso también hay que pensar. Las películas que se tratan de esos temas realmente glorifican eso muchas veces. Como, sí, el macho que va y mata a todo el mundo. Ajá, qué bueno, qué fuerte, qué macho. Como si fuera algo bueno. Y no lo es, ¿verdad? Sí, hay un montón de ejemplos, pero alguien también preguntó que su pastor dijo que si la música no alaba a Dios, alaba al diablo. Quisiera hacerle más preguntas, realmente. Sí. O sea, ¿cómo así? ¿Por qué cree eso? No es posible que un verdadero creyente escriba una canción que es músico para su esposa. Como por ejemplo Juan Luis Guerra, digamos, es un excelente ejemplo. Juan Luis Guerra es creyente, creo yo que en el nombre de Jesús lo vamos a ver en el cielo. Y tiene sus canciones de antes de ser creyente, pero también tiene canciones más nuevas donde él canta cosas que no son de Dios. O sea, tiene canciones cristianas, pero tiene canciones no cristianas y sigue produciendo música no cristiana. Quiere decir que entonces uno alaba al Señor solo porque no habla de Dios. O sea, yo creo que muchas personas, es como decir también la poesía o la literatura, o sea, es que cualquier forma de arte, entonces si no se tiene una temática de Dios, entonces no alaba a Dios. Yo creo ¿Y qué tal de nuestra conversación? O sea, o sea, ¿cómo funciona la cosa? Yo preguntaría a ese pastor o una persona que piensa así. O sea, ¿cómo funciona la vida entonces? Si uno no está hablando del Señor, entonces no es del Señor. Sí, lo que uno escribe o canta o habla, si no estoy conversando todo el tiempo, cada segundo, con cada palabra del Señor explícitamente, entonces ¿qué? no Eso deberías está hablar. bien. Sí, Sí, eso es lo que quisiera es como dudoso, saber. ¿no? ¿Verdad? Cómo Sí, funciona. y yo pienso, digamos, artistas como, por ejemplo, maravillosos artistas como Mario Benedetti, Pablo Neruda, que escribieron poesías y cosas preciosas que reflejan la creatividad de Dios, reflejan quién es Dios. La moda, por ejemplo, es otra cosa. Yo estoy leyendo un libro buenísimo que se llama Fashion Theology, la teología de la moda, y cómo hay... o sea, hay una expresión artística del ser humano, porque en Dios hay expresión artística. O sea, sale uno a ver el atardecer y solo ve, ¿verdad? El arte y los colores. Entonces, creo que sea creyente o no sea creyente, los seres humanos, o sea, siempre vamos a reflejar de alguna manera al Señor. Tal vez de maneras explícitas y con intención, y en otros momentos no, y vamos a usar las mismas cosas para cosas que no son del Señor y que no van a glorificar a Dios también. Entonces yo creo que es una cuestión realmente, en última instancia, en conclusión, yo creo que es algo que no podemos imponer a los demás, ¿verdad? O simplemente determinar una línea, vea, esto sí y esto no. O sea, es muy difícil realmente ser como tan categóricos sin permitir como que haya cierta sabiduría y discernimiento de parte de cada creyente y además de su situación de su propio corazón. Eso es lo que yo por lo menos podría decir. Aquí en este tema y muchos más parecidos hay áreas grises. ¿Podría ser la música un ídolo? Sí, definitivamente.
todo podría ser un ídolo. Sí, no, cualquier cosa. Hay canciones cristianas que lo menos que glorifican es al Señor, efectivamente. Sí. Hay muchas canciones cristianas que glorifican al hombre. Exacto. ¿Y qué piensan de bailar? Me encanta. ¿Sí? Bailando. Bailando. Sí, a nosotros nos encanta bailar, la verdad. También depende del tipo de baile. O sea, ¿cómo está usted bailando? ¿Verdad? Usted está twerking, ¿verdad? O twerking, ¿cómo se hace? ¿Verdad? O estás haciéndolo, digamos, también. Pero vean, yo les voy a decir una cosa. Es más el corazón de por qué estás bailando así. Por ejemplo, usted va a un salón de baile, ni digamos un antro feo, o sea, porque hay salones de baile de gente adulta, señores que van y bailan y lo ven lo más lindo bailando bolero y demás. Pero también yo creo que mucha de la gente que baila muy bien, baila para reforzar su orgullo y para lucirse al frente de los demás, porque son increíbles bailarines y entonces tal vez no están bailando lo más sexoso posible, ¿verdad? Tal vez están haciendo un baile más o menos, pero están bailando y luciendo, muchos luciendo su arte, lo cual es muy lindo, pero muchos también, ¿verdad? Como poniéndose ahí, ¿verdad? Como que gatísimos que somos y demás. Entonces, o sea, todo, como ven, el ser humano es más complejo de lo que uno cree, o sea, no es nada más decir, como esto no se hace, esto sí se hace. Usted puede estar bailando con el corazón más limpio, ¿verdad? O puede estar bailando con un corazón de puro querer autoglorificarse. Sí, ¿verdad? y sí, exactamente. Por ejemplo, o sea, bailar en sí no puede ser, bueno, no voy a decir que no puede ser, pero no creo que sea pecaminoso, o sea, en sí. Porque, bueno, ¿qué pasa? Digamos que twerking o algo así. ¿Está mal si alguien lo hace en su casa? Sin que nadie esté viendo. O sea, eso es igual de mal a que lo hace en una disco con otra persona ahí que, ¿verdad? En medio de un montón de gente y así. No creo. Entonces, hay muchos factores que hay que tomar. Solo por si a mí me encanta bailar y moverme a la música y lo hago de una manera que sé que no voy a ser pie de tropiezo, y no estoy haciendo algo impropio, digamos, ¿por qué no puedo hacerlo? Como ahí en mi habitación, poner música y moverme para el Señor. Sí, exactamente. Y bueno, David danzaba. David llegó y entró danzando con el pueblo cuando recuperaron el arca. Casi chingo, por cierto. Cosa que no sé si es bueno. Pero bueno, no era chingo, si, era como sus vestimentas internas, ¿verdad? Y si alguien está pensando que, bueno, eso era danzar, no bailar. Bueno, primero, ¿quién dijo eso? Porque danzar y bailar, eso es la misma vara. Esa diferencia existe en el español, porque hay dos palabras. En el inglés, no, dance and dance. He danced and he danced. Don't dance, but he danced. But you shouldn't dance unless you dance like David danced. Entonces, o sea, esa distinción es ¿qué es la palabra? Es una distinción falsa. Sí. No existe en el hebreo tampoco. Creo que en lo que lo dejamos, chicos, a pensar, y Richie preguntó algo muy bueno, que es que qué pensamos de las tendencias, como los muchachos que ahora se pintan las uñas o cosas de ese tipo. Richie, esa es una muy buena pregunta. Creo que podríamos hacer otro live para eso, porque eso todavía no es el tema, pero me parece una cosa interesante, y la Biblia responde, yo creo, a estas cosas. Creo que Pablo habla de esto claramente, pero el punto es que para cerrar este espacio sí queremos compartirles, yo creo que esto es lo que les dejamos, ¿verdad? Esto es lo que les dejamos como para que lo tomen en cuenta para sus vidas. Cada cosa que haces
tienes que estar creciendo en discernimiento de tu propio corazón y preguntando al Señor constantemente, Señor, ¿qué me está moviendo a hacer esto? ¿Qué me está moviendo a bailar, verdad? Cuando bailo, ¿qué estoy pensando? Cuando me pongo una blusa, una camisa muy bonita, ¿verdad? Cuando veo una peli, estoy realmente presentando eso al Señor al día siguiente, por ejemplo, y decir, Señor, ayer vi esta peli y la vi realmente, yo sé que tal vez no es el tipo de peli que vos te gustaría ver, pero seamos sinceros, la verdad es que me gusta mucho ese tipo de pelis y no las quiero dejar de ver. O sea, en estos momentos no quiero ser obediente a eso y no me importa que no te glorifique. Y digo, Dios, cámbiame mi corazón, porque la verdad es que a mí me gustan, ¿verdad? O simplemente paso por la vida sin pasar mi tiempo con el Señor, sin cuestionar lo que hago el día anterior. A mí me gusta orar el día anterior, ¿verdad? Ustedes saben, ahí se los puse en un post. Piensa en tu día anterior. ¿Por qué? Porque en el día anterior estás considerando las cosas mundanas, ¿verdad? Que estás viviendo, no mundanas del mundo, sino, o sea, la vida como va en las cosas pequeñas y grandes, ¿verdad? Las cosas pequeñas y grandes. Entonces considera por qué haces lo que haces y si realmente no te influencia como crees que no te influencia, si realmente no afecta a tu corazón como crees. O sea, pon todo a la ligera, ten tus manos abiertas para que el Señor te corrija. Y si no puedes, si no estás lista para ser, pues para ser obediente, pídele al Señor que te dé obediencia, porque su palabra dice que Él te da tanto el querer como el hacer. Él lo va a hacer en su tiempo, pero óralo y tienes que estar, ¿verdad?, consciente. Y no te pongas a defender como nada más, como cualquier menso o mensa, ¿verdad? Como, sí, eso es pecado porque mi pastor lo dijo, porque eso es pecado, porque eso es pecado, ¿verdad? O no, eso no es pecado, porque es que son unos pocos legalistas. No. O sea, yo creo que lo que podríamos concluir con todo lo que hemos venido hablando es que muchas de estas cosas requieren discernimiento, requieren sabiduría, requieren pensar y presentárselo al Señor y considerar en mi vida más que en la vida de los demás, para ser honestos. Y con eso creo que todos los cristianos, si todos hiciéramos eso, creceríamos en eso, en saber qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Especialmente en estas cosas que son como más grises, ¿verdad? Evidentemente lo que no es gris, o sea, no mienta, porque mentir no, o sea, no, pero digamos lo que es un poquito más gris. Ok, bien, muchas gracias a todos por acompañarnos. Aquí queda guardado el live para que lo puedan ver y les mandamos un abrazo. Me vemos, sonría para la foto. Sí, bueno, chiquillos, les mando un abrazo, friends. Chao.